¿Cuánto dura un juicio de desalojo realmente? ¿Has alquilado una casa para vivienda y te das con la pasmosa sorpresa de que tu inquilino ha instalado ahí una galería comercial? ¿Has recibido de tus padres, con tus hermanos, una chacra, están en trámite de división y quieres saber si la puedes alquilar? Y sobre todo, ¿quieres alquilar, necesitas alquilar, pero no quieres romperte la cabeza y la billetera en juicios? Si quieres respuestas a estas preguntas y muchas más, pues no te pierdas este video dedicado al tema desalojo. Soy Rocío López Luna, abogada litigante, directora del Centro de Conciliación Madre de Cristo Conciliadora. Cuento con 20 años de experiencia profesional y mi especialidad es la resolución rápida de conflictos. El contenido de este video se resume a presentarte una indispensable definición. Por otro lado, también vamos a ver cuánto demora un proceso de desalojo, cuánto te cuesta, cuándo puedes demandar por desalojo. Por otro lado, también vamos a ver qué es lo que puedes hacer antes de iniciar un proceso de desalojo, qué es lo que puedes hacer después, cuál es la realidad real en el Perú del desalojo y sobre todo unas recomendaciones prácticas. Antes de analizar el tema del desalojo, necesitamos tener claro un concepto. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento en el Perú está definido en el artículo 1666 del Código Civil. El arrendamiento es la figura por la cual un arrendador cede temporalmente el uso de un bien a cambio de una renta al arrendatario. Sin embargo, tenemos que recordar que esto es amplio. Nosotros no tenemos que el arrendador solo puede ser el propietario. No, el arrendador puede ser un administrador, puede ser un arrendador o puede ser cualquier otro tercero que pueda prestar el bien en uso. ¿A quién? Al arrendatario. Pero en un proceso de desalojo, en el proceso en donde el objetivo es primero la restitución del bien y por ende el retiro del arrendatario, el arrendador puede dirigir este proceso contra no solamente el arrendatario, sino también el subarrendatario o cualquier otra persona que esté ocupando el bien. Muchas veces en el proceso de desalojo nosotros hacemos una relación inmediata con desalojo-juicio, pero no es verdad. En realidad el desalojo necesita un binomio, el binomio conciliación extrajudicial y proceso judicial. Es más, para que tú demandes por desalojo necesitas haber previamente visto la conciliación extrajudicial. ¿Cuánto demora un desalojo? Vamos a comenzar por la buena noticia. Un desalojo puede demorar media hora. ¿Quieres evitar problemas a futuro, a este conflicto de no pago, de incumplimiento, de cualquier eventualidad que tienes con tu inquilino? Vas a un centro de conciliación, se celebra una conciliación conjunta y ese acuerdo total tiene peso de sentencia. Ahí tu inquilino te dirá cuándo se va, cómo se va y cómo te paga lo que te debe si es que hay alguna deuda. Por el otro lado, si tu inquilino no quiere irse, si tu inquilino no te quiere pagar, no tienes otro camino que iniciar un proceso judicial. Y en este proceso judicial, que es de naturaleza sumarísima, porque se supone que es de urgencia, está a nivel de un proceso de alimentos, en donde también un niño necesita para su supervivencia una asistencia por parte de sus padres. Igual, tú necesitas una renta que te genere la propiedad que tienes y que estás dando en arrendamiento. Entonces, no obstante ser sumarísimo el proceso judicial de desalojo en el Perú, realmente tiene un tiempo de duración que oscila entre 2 y 4 años, afirman los optimistas. El doctor Avendaño, que es una autoridad en el tema, afirma que es entre 4 y 6 años. Y yo he tenido la oportunidad de leer un proceso de desalojo que llegó a última instancia, a casación, que demoró 15 años. Entonces, siempre la verdad por delante. Un proceso de desalojo por la vía judicial puede demorar muchísimo, porque a veces el inquilino se opone, presenta apelaciones, impugnaciones, interpone defensas, excepciones, que son en muchos casos medidas dilatorias,
y eso lógicamente te puede perjudicar. ¿Cuánto te cuesta? Un proceso conciliatorio se atiene al tarifario que ha sido autorizado por el Ministerio de Justicia. En los centros de conciliación gratuitos se ven sobre todo temas de familia. El tema de desalojo solo lo puedes ver en centros de conciliación particulares, porque son temas más complejos, en donde hay que hacer más análisis, más evaluación, ¿no? Y que a veces para la transacción necesitamos más tiempo que invertir. Entonces, por la vía conciliatoria, tú tienes que preguntar cuál es el costo al centro de conciliación que ya ha presentado previamente su tarifario al Ministerio de Justicia, o por el otro lado, si es un proceso judicial, tienes que considerar que tienes que pagar los honorarios de tu abogado, arancel de ofrecimiento de pruebas, cédulas de notificación, tienes que certificar los documentos a nivel notarial, tienes que realizar un proceso conciliatorio, es obligatorio porque de lo contrario van a rechazar tu demanda, la van a declarar improcedente, y sobre todo eso considerando un promedio de 3 a 5 años para ser neutral. De 3 a 5 años ese gasto que te está produciendo el que tu inquilino no salga del bien, que no te lo devuelva y que eso lógicamente en ese tiempo no te esté generando ningún ingreso. Ahora, ¿cuándo tú puedes demandar por desalojo? En realidad el tema es bastante simple. O no te paga el alquiler o la merced conductiva, o el contrato se venció, ya tienes un plazo, tú no reclamas y entonces eso se sigue automáticamente prorrogando en el tiempo hasta que tú eso lo detengas. O por el otro lado, no se ha vencido el contrato, pero tú tienes la situación de que tu inquilino no está cumpliendo con sus obligaciones. Por ejemplo, no le está dando el uso que ustedes acordaron al bien que le has alquilado, o no está cumpliendo con el pago de servicios básicos, o está alterando el orden público y las buenas costumbres, está haciendo en el inmueble que le has alquilado algo que definitivamente no es correcto. Y por el otro lado tienes, aparte de estas posibilidades que tienes tú para interponer una demanda de desalojo o invitar a conciliar por desalojo, una voluntad del legislador peruano de que este proceso no demore tanto. Los jueces saben que estos juicios demoran por la carga procesal, por las medidas dilatorias, pero se reconoce este derecho de propiedad. Entonces, el año 2014 salió un boom, la cláusula de allanamiento futuro, por el cual al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, tu inquilino se compromete a aceptar, o sea, allanarse en el proceso de un desalojo que se pudiera dar en el futuro, que tú pudieras interponer como dueño, si es que él no cumpliera. Entonces, una vez cumplido este proceso, a los 15 días se tiene que retirar. ¿Cuál es el gran talón de Aquiles de esta cláusula de allanamiento? Pues lo son las apelaciones. A veces se opone y pide el inquilino a una segunda instancia que se resuelve el conflicto porque le está afectando o porque está presentando una serie de papeles, en fin, y eso deviene en inversión de tiempo o de pérdida de tiempo por tu parte respecto de la creencia del ingreso de dinero que tú quieres tener por ese bien que pretendías alquilar. El año 2015, al año siguiente, salió la ley, el decreto legislativo 1177, que regulaba el régimen de alquiler, de arrendamiento a viviendas. Se partía de la idea de que en realidad hay mucha necesidad, hay mucha demanda, hay mucha gente que no puede comprarse un bien, que tiene que alquilarlo, pero a la vez los dueños tenían miedo de alquilar porque los juicios demoraban tanto. Hicieron un formulario, se trató de instituir una suerte de sistema de ejecución de alquiler, pero también eso, si bien tienes el problema adicional de que te exigen formalidades, tienes que llenar FUAR, formularios únicos de arrendamiento, que tienen que estar legalizados ante el notario. También verías de que la parte de la ejecución en sí la tenía que realizar un juez, o sea, no te salvabas del proceso judicial. Y es por eso que hace poco, relativamente, un año y un poquito más, en abril del 2019, se emitió otra ley,
por la que se instaura el desalojo con intervención notarial. El notario en realidad no es el indicado para resolver un tema de desalojo, porque él solo certifica, hace de veedor y tramita, da fe de los documentos que se le están presentando. Pero aquí hay que hacer muchas veces una disquisición y exige mucha formalidad. Y la parte de la ejecución y del lanzamiento sigue siendo judicial. Esa es, en definitiva, la constelación en la que te puedes mover. Sea que tomes el camino que tomes a nivel de juicio, eso va a demorar. ¿Por qué? Por las defensas que puede tomarse, que puede abrogar tu inquilino y que tiene una consecuencia en el tiempo. Bueno, vayamos al punto. ¿Cuál es la realidad del desalojo en el Perú? Permíteme presentarte un ejemplo que para mí es totalmente claro. La revista Gestión, el 7 de mayo del 2018, presentó una estadística que arroja que el 26% de inquilinos en el Perú no paga el alquiler. Quiere decir que un cuarto de los contratos de arrendamiento celebrados están siendo de alguna manera evitados por inquilinos que se aprovechan de este tiempo que demora un juicio para usarlo de forma gratuita, valiéndose de medidas dilatorias. Esa es la realidad. Existen casos de inquilinos que por razones de salud, laborales, familiares, personales, psicológicas, no pueden hacerlo. Sin embargo, a eso también hay que encontrarle una solución y hay que encontrarle un camino. Nosotros tenemos claro de que el derecho de propiedad, que el derecho de arrendar, que el derecho de ceder en uso temporal implica también el derecho de solicitar la restitución y el retiro de un inquilino. Eso lo tiene claro la ley y la tiene clara el legislador. Eso lo quieren apoyar. Sin embargo, algo que todavía se ha logrado hacer con éxito y con efectividad es el prolongado camino que significa un proceso judicial de desalojo. Por eso en el siguiente segmento vamos a ver cuáles son las medidas que puedes tomar para defenderte o primero evitar un desalojo, ya sea por la vía conciliatoria o judicial, o por el otro lado, tratar de defenderte si es que eres dueño de un bien y no quieres pasar un largo viacrucis judicial. ¿Cómo evitar un desalojo? La respuesta es sencilla. Haz un buen contrato. Un contrato tiene en definitiva la función de una vacuna. Te evita problemas a futuro, juicios, desalojos, papeleos, gastos, estrés, enfermedad, pobreza, etcétera, etcétera. Yo le llamo traje a medida. Trata de que ese contrato de arrendamiento sea un contrato que es detallado, que menciona de una manera muy minuciosa el bien, la de ubicación, el área, las colindancias, referencias, el plazo con fecha, el plazo que no puede ser en principio mayor a 10 años, no puedes alquilar si es que no te quieres perjudicar por un plazo mayor a 10 años, y si se trata de una persona, entidad pública o una persona incapaz, hasta 6 años. Tú tienes que considerar en ese contrato también de una manera muy clara, muy detallada, el uso que le tiene que dar el inquilino a ese bien. No basta que pongas por el fin de vivienda o por el fin comercial. Tú tienes que pensar que en un contrato bien hecho tiene que estar mencionado de una forma expresa y clara como el agua de que la garantía no se considerará bajo ningún concepto como parte de pago de la merced conductiva o arrendamiento, y que esta garantía a su devolución no generará intereses a favor del inquilino. Yo siempre trato de enganchar un contrato de arrendamiento incluyendo una fianza personal. Si tú alquilas a un estudiante universitario, a una joven pareja que recién se está iniciando, en donde no tienes muy claro cómo van a ser sus ingresos económicos, pues incluye la fianza personal, que garanticen sus padres o algunas personas de su entorno familiar o amical, el que si ellos no pueden cumplir, ellos cumplirán con la pensión, con el arrendamiento, ¿no? Con la merced conductiva. Sobre todo, ten la conciencia de que un contrato bien hecho te va a proteger
de potenciales inquilinos morosos. Van a ver que tú estás tomando en serio las cosas. Te recomiendo que te asesores bien, no copies y pegues. Yo he tenido un caso muy difícil de desalojo que partió del hecho de un contrato que perjudicaba totalmente al arrendador, o sea, al dueño. Y cuando él me enseñó el contrato, yo lo vi y le dije, pero este contrato lo ha redactado el inquilino. No, me dice, le pedí que me lo haga la secretaria. La secretaria encontró el primer modelo, pero estaba hecho de una manera muy general, muy inexacta, que en el futuro definitivamente produjo desventajas al dueño de este bien. Dentro de este contrato de arrendamiento, yo me he permitido también, surte muy buenos efectos, incluir en una cláusula que es, te reservas tú como arrendador el derecho de que si el arrendatario por algún concepto incumple el contrato y tú lo demandas por desalojo y la sentencia se declara fundada a tu favor, de que tú te reservas el derecho de inscribirlo en el registro de deudores judiciales morosos, RedHum. Hacerlo es bastante fácil. Tú entras a la página web y pones el nombre, la DNI de la persona e inmediatamente está saliendo el resultado de la consulta. Imagínate. Sea que tomaste medidas para prevenir o evitar un proceso de desalojo o no, te presentas ante la situación de que tu inquilino o no te está pagando el alquiler, el contrato se ha vencido y él sigue ahí, o está incumpliendo alguna de las obligaciones a las que se ha comprometido, como el uso al que estaba destinado el bien, no está cumpliendo con los pagos de los servicios básicos, está atentando contra el orden público y las buenas costumbres, sea por la razón que quieras, tú tienes obligatoriamente que invitarlo a conciliar extrajudicialmente. ¿Por qué? Porque la conciliación extrajudicial es un requisito de admisibilidad de una demanda de desalojo. Tú, al interponer tu demanda, tienes que adjuntar entre los anexos el acta de conciliación, sea la que fuere, sea que él no asistió a las 2 audiencias, sea que no hubo un acuerdo, sea de que se retiró en medio de la audiencia. Tú necesitas adjuntar la copia certificada del acta de conciliación. Tiene que obrar ante los ojos del juez tu intento de resolver previamente de forma directa este conflicto. Además, es necesario mencionar que es plausible, es evidente la tremenda ventaja que tienes con la conciliación extrajudicial por el sencillo factor de la rapidez. O puede demorar media hora si es conjunta, o puede demorar 3 días si el inquilino asiste a la primera audiencia, o otros 3 días más si asiste a la segunda. Y compáralo eso, pues no, con ese promedio de 3 a 5 años de proceso judicial por este tema de desalojo. Y sobre todo, lo que yo trato siempre de ver en un tema de desalojo conciliatoriamente es el tema de prevenir a futuro reincidencias de las mismas circunstancias. Ver cómo se asegura más el que no se vuelva a resurgir el mismo conflicto en el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo siguiente? Tú lo invitas a conciliar y en el centro de conciliación te tienen que ayudar a determinar cuál es la causal. A este nivel también puedes delegar esa responsabilidad a algún abogado de tu confianza. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar, por ejemplo, si el desalojo va a ser por causal de vencimiento del contrato o por ocupante precario. Muchas veces lo primero que hace un arrendador que está viendo que tiene a un inquilino que no está cumpliendo debidamente con él es enviarle una carta notarial de desalojo. Pero esa carta notarial de desalojo puede perjudicar el tema de la competencia judicial. ¿Por qué? Si el contrato se ha vencido y tú le mandas una carta de notarial pidiendo su retiro, pidiendo la restitución del bien por vencimiento de contrato, entonces tú convertiste a ese inquilino en ocupante precario. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no lo vas a poder demandar ante un juzgado de paz letrado, sino va a tener que ser un juzgado especializado o un juzgado civil, un juzgado transitorio. ¿Cuál es el problema? De que si tú o él, después de haber sido emitida la sentencia, apelas, entonces la siguiente instancia es la Corte Suprema de la República. Estamos hablando de palabras mayores y también de tiempos mayores
en que puedas recibir tú un pronunciamiento final. Eso puede atentar directamente con el principio mismo de qué cosa te sale más caro, la lavada que la camisa. Si tú alquilas una habitación por 350 soles, si es que por haber enviado una carta notarial esto tenga que ir al siguiente juzgado, y si quieres apelar, que vaya a la Corte Suprema, eso es lo que hay que observar. ¿Cuál va a ser la causal? En este tema es muy importante que la causal sea la adecuada a tu condición personal, a la condición del bien, a la cuantía del alquiler, porque también eso tiene que ver con la competencia. La ley prescribe que cuando la merced conductiva es de hasta 50 unidades de referencia procesal, algo de 27.000 soles, es competente el juzgado de paz letrado. Todo lo que es superior ya va a juzgado civil. Eso también es lo que hay que observar. Es muy importante. Cuando hay personas que acuden a mí, al centro de conciliación, por el tema de desalojo, hago esa evaluación si es que no están contando con un abogado que ya les esté asesorando, a fin de que no inicien un proceso que va a devenir en su perjuicio. En el mejor de los casos, que tenga que archivarse y volver a reingresar. Ese tiempo nadie te lo va a devolver. En tercer y último lugar, ¿has tratado de arribar a una conciliación extrajudicial con el arrendatario, el subarrendatario o cualquier otro tercero que esté ocupando sin derecho tu bien? Entonces, tú tienes que iniciar el proceso de desalojo con la causal que más te convenga, que más ventajas te dé, pero para eso es inevitable que cuentes con un abogado diligente, un abogado que desarrolle una fundamentada teoría del caso, que se base en argumentos, que haga un seguimiento constante de tu expediente, porque tenemos el artículo 346 del Código Procesal Civil que observa la figura del abandono, en donde si un proceso a primera instancia no es impulsado en 4 meses, el demandado o cualquier tercero con derecho a ello puede solicitar que ese juicio termine y que tengas que volver a empezar de cero. ¿Cuáles son mis recomendaciones finales? Por una parte, déjame decirte, arrendador, que te comprendo. Tú, por un lado, uno no alquila porque no necesitas el ingreso que te genera el pago de tus alquileres. De eso depende probablemente la satisfacción de otras necesidades importantes para ti y para tu familia. Eso no está en discusión. Por otro lado, has confiado en ese inquilino, quizás le has dado facilidades, has desarrollado vínculos de amistad, pero de ninguna manera te recomiendo que tengas una reacción violenta, porque esa actitud puede hacer que vayas por lana y acabes trasquilado. El que empieces a darle gritos, el que te aparezcas con todo el familión con una actitud agresiva, el que le rompas la chapa, el que te metas a la mala en el bien alquilado, pueden generar el que seas posteriormente en la vía penal denunciado por usurpación, porque el inquilino puede también denunciar por usurpación cuando está la violencia contra la persona o contra la cosa de por medio. Puede denunciarte por coacción e incluso por la vía civil por una indemnización o daños y perjuicios. El tema del desalojo puede confundir y saturar a cualquiera. En este video he tratado de resumírtelo y de simplificártelo al máximo para que sepas dónde estás parado y sobre todo qué es lo que puedes hacer para solucionar este problema. Así que si te ha gustado este video, pues dame un like, suscríbete, mira mi canal. Y si tienes algún problema de desalojo o cualquier otro conflicto, sea este civil o familiar, con mucho gusto yo te ayudaré. Estoy en la avenida Benavides, 610, San Vicente Cañete, en el Centro de Conciliación Madre de Cristo. Y justamente mi oficina está en el punto medio frente al seguro y la corte. Si quieres citas, pues a mi celular el 999-210-236. Hasta la próxima.